Hoy vamos a trabajar sobre ampliación de la democracia en Argentina en el periodo 1912-1930. Pero, para comprender ese proceso que se da en ese momento puntual, debemos remontarnos en el tiempo para entender la historia de la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical. En el año 1890, en disconformidad con el gobierno de Juárez Celman, que estaba atravesando una profunda crisis económica, pero también una profunda crisis de legitimidad por sus actos de corrupción y, siendo más amplios también, por un cuestionamiento hacia la forma en que funcionaba la política oligárquica, se va a producir la Revolución del Parque. Posteriormente, esa revolución va a ser derrotada, pero va a renunciar el presidente y asumir el vicepresidente. Y una facción de esta Unión Cívica va a acordar con el Partido Autonomista Nacional. Por tanto, la Unión Cívica se va a dividir en dos ramas. Una que acordó con el régimen, con el gobierno, y otra que se va a pasar a llamar Unión Cívica Radical, que va a decidir no acordar y confrontar con el régimen imperante. Esa oposición va a estar bajo el liderazgo de Leandro Alem. En el año 1893 va a realizar un nuevo intento revolucionario que también va a fracasar. En el 96 van a morir Alem y Aristóbulo del Valle, que eran los dos líderes icónicos de la agrupación. Bernardo de Irigoyen va a asumir un nuevo liderazgo, pero va a chocar con Hipólito Yrigoyen, que va a entender que la política de Bernardo de Irigoyen era demasiado negociadora con el régimen. Esta escisión del partido va a llevar prácticamente a su desaparición, hasta que en el año 1903 Hipólito Yrigoyen va a refundar el partido, se va a organizar una revolución que se va a producir en el año 1905, que va a volver a fallar. La revolución es desbaratada, los líderes son encarcelados, varios de ellos en Tierra del Fuego con altas prisiones. Entonces, podemos ver cómo la Unión Cívica Radical va a desplegar a la vez dos estrategias. Una era la de revolución, es decir, la de alzarse en armas contra unos gobiernos que consideraban ilegítimos. Y la otra era la de abstención electoral, es decir, negarse a participar en unas elecciones que se habían amañadas, trampeadas. Esas dos estrategias actuando en paralelo van a lograr vaciar de legitimidad al régimen. En paralelo, además, se estaban produciendo grandes conflictos sociales, huelgas y cuestionamientos por las condiciones laborales y sociales en las que vivía una gran parte de la población. Y además, por añadidura, a estos reclamos sindicalistas y socialistas se van a producir atentados anarquistas que van a cuestionar la existencia misma del Estado. En este clima van a surgir una serie de sectores reformistas dentro del propio régimen oligárquico, que van a intentar una salida, una negociación con la oposición y una salida para este régimen que se encontraba en un profundo cuestionamiento. Dentro de estos sectores reformistas encontramos a Roque Sáenz Peña, que va a impulsar una nueva ley electoral, es la ley 8.871, que después va a ser conocida como Ley Sáenz Peña. Acá en esta foto podemos ver a los protagonistas de la Revolución del Parque de 1890. ¿Cuál va a ser el contenido de esta ley Sáenz Peña? Va a ser la de establecer el voto obligatorio, secreto y universal. Veamos qué significa cada una de estas cosas. ¿Por qué intentan tornar obligatorio el voto? Porque hasta ese momento las personas que votaban eran una minoría y eran sectores que en general eran llevados a votar o porque se compraba el voto o porque se manipulaba el voto
o que respondían estos mismos sectores violentos que estaban dispuestos a participar en el juego electoral. Por tanto, el mero hecho de ir a votar no estaba bien visto, no era de gente bien. Al tornar obligatorio el voto, lo que intenta la ley es evitar ese tipo de prácticas, ya que entendían que no se iba a poder comprar el voto de toda la población. En segundo lugar, y es tal vez el corazón de la ley, hacen al voto secreto. Es decir, hasta ese momento el voto era a viva voz o cantado, con lo cual era mucho más probable coaccionar a las personas y direccionar su voto. Lo que se intenta es que, al amparo del secreto del cuarto oscuro, las personas puedan manifestar su verdadera voluntad a nivel electoral. El tercer ítem es el carácter universal del voto. Es decir, en otros países, en otras leyes electorales, se había establecido algún tipo de límite en el voto, ya fuera por la condición económica o por el nivel educativo. Estas restricciones intentaban conformar un sistema en el cual los sectores populares no tuvieran tanta injerencia. Esto se debatió en el caso de la ley argentina, pero se estableció que debían tener derecho al voto todos los sectores sin distinción de su nivel económico o nivel educativo. Ahora bien, es muy importante ver que nosotros hablamos de voto universal, pero era un voto válido únicamente para varones mayores a 18 años, con lo cual estaba dejando afuera del voto a las mujeres, es decir, nada más ni nada menos que a la mitad del padrón. Entonces, deciden por un voto obligatorio, secreto y universal, pero igualmente este régimen oligárquico intenta diseñar una serie de resguardos para limitar el acceso de la oposición al poder. Sobre todo, en principio, limitar el acceso al Congreso de esta oposición. Para ello habían diseñado una serie de cálculos por los cuales ellos entendían que la oposición solo iba a lograr un tercio de los escaños disponibles. Esta era una forma de pensar una renovación parcial de la política que les permitiera conservar el poder. Pero podemos ver que esa estrategia no se reveló enteramente exitosa. Cuando entonces se sanciona la nueva ley electoral, se va a aplicar por primera vez en el año 1912 para la renovación del Congreso, que en ese momento se daba por tercios, y luego nuevamente en 1914. Ahí la élite va a tener la ocasión de probar el funcionamiento real de esta ley y van a ver que estaba muy por fuera de sus cálculos, que no van a lograr limitar el ascenso de la oposición como ellos creían. De hecho, una anécdota bastante aleccionante en este sentido es que después de las elecciones de 1912, pero antes del recuento de votos, los conservadores van a festejar el triunfo, porque ellos consideraban a los votos que habían logrado comprar y entendían que alcanzaban para dar la victoria, sin considerar que con el secreto del cuarto oscuro muchas personas iban a cobrar por el voto, pero en el cuarto oscuro votar otra cosa. En medio de este proceso muere Sáenz Peña en 1914 y asume la vicepresidencia Victoriano de la Plaza. Pero, pese a algunas dudas, el proceso electoral va a continuar hacia adelante y en el año 1916 va a ser elegido presidente Hipólito Yrigoyen por la Unión Cívica Radical. Acá lo vemos a Sáenz Peña, que era a la vez el héroe y el villano de la historia para los mismos sectores aristocráticos. Entonces, en el año 1916 va a acceder a la presidencia Hipólito Yrigoyen, venciendo al candidato conservador Marcelino Ugarte.
De esta manera podemos ver cómo había fallado la estrategia de las élites de darle nueva legitimidad al sistema, porque lograban que participaran todos y que las elecciones ya no fueran una mera puesta en escena, pero reteniendo el poder político. Van a darle legitimidad al sistema, pero no van a lograr retener el poder político. Esto nos plantea la duda de si la estrategia era aún más compleja, si lo que alguna parte de las élites estaba pensando era que tenían que darle mayor legitimidad al régimen, y eso suponía ciertamente la posibilidad de alternancia, es decir, que otro partido político accediera al poder. Y si no veían de esa manera que esa era la condición para conservar el poder económico, cultural y social que ellos también tenían. No tenemos que olvidar que en este momento se estaban produciendo mucha conflictividad social, muchas huelgas que estaban poniendo en tela de juicio no solo el poder político, sino el poder económico y social que tenían estos sectores. Entonces, si ceder en el terreno político no significa una forma de conservar el poder de otra manera. Acá vemos el momento en que Hipólito Yrigoyen accede a la presidencia. Y por ahí esta estrategia que decimos de ceder el poder político pero conservar el poder económico y social, la podemos ver cuando vemos las características de la primera presidencia de Yrigoyen, que gobernó entre 1916 y 1922. Era un presidente que provenía de los sectores populares y que se transformó en un líder fuerte, tanto de su partido como de la nación. Él apoyó decididamente el movimiento de la reforma universitaria, que se va a dar en 1918, por el cual los jóvenes universitarios, en gran medida de los nuevos sectores medios en ascenso, impugnaron y cuestionaron el rígido sistema de las universidades argentinas, promoviendo un sistema donde las universidades se gobernaran a sí mismas. A su vez, llevó adelante políticas de corte nacionalista, sobre todo con respecto a los recursos naturales, como se vio en la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el año 1922. Y también defendió la idea de no intervención de Estados Unidos en la política de América Latina. Impulsó diversas medidas para favorecer a los sectores medios y obreros. Pero, sin embargo, durante su mandato ocurrieron las mayores masacres obreras de la historia argentina, como ocurrió en Semana Trágica, La Forestal y la Patagonia Rebelde.